¿Cuál fue la decisión que convirtió a los hombres de Pablo Escobar en sus perseguidores? La respuesta no comenzó en una carretera, en una operación policial, ni en una reunión secreta del gobierno. Comenzó dentro de la catedral. La prisión construida para encerrar a Pablo Escobar terminó convirtiéndose en el escenario donde tomó una de las decisiones más destructivas de toda su carrera criminal. A comienzos de julio de 1992, Fernando Galeano y Gerardo Moncada subieron hasta la cárcel para reunirse con el hombre al que habían acompañado durante años. No eran desconocidos, no eran rivales externos, no eran agentes infiltrados. Eran socios, hombres que habían trabajado dentro de la misma organización, personas que administraban intereses económicos importantes después de la entrega de Escobar a la justicia. Y, precisamente por eso, creían que podían entrar y salir de la catedral. Creían que todavía existía una frontera que Pablo no cruzaría. Creían que la relación, el negocio compartido y los años de lealtad serían suficientes para protegerlos. Se equivocaron. Después de aquella reunión, Galeano y Moncada no regresaron. En los días siguientes, familiares, guardaespaldas, empleados y personas cercanas comenzaron a desaparecer o a ser perseguidas. Lo que parecía una disputa privada dentro del cartel de Medellín se transformó rápidamente en algo mucho más grande. Los antiguos aliados de Escobar comenzaron a buscar protección. Algunos entregaron información, otros buscaron apoyo entre enemigos históricos del cartel. Familias que antes compartían negocios pasaron a compartir un objetivo diferente: sobrevivir a Pablo Escobar. La decisión tomada dentro de la catedral no eliminó una amenaza, creó muchas. Y aquí aparece la contradicción central de esta historia. Pablo Escobar había construido su poder mediante una combinación de dinero, miedo y lealtad. Pero cuando ordenó eliminar a dos de los hombres que sostenían parte de sus intereses económicos, destruyó el elemento más difícil de recuperar: la confianza. Un hombre puede reemplazar dinero, puede promover nuevos operadores, puede comprar nuevas propiedades, puede conseguir nuevos escondites. Pero cuando quienes trabajan para él comienzan a pensar que la obediencia ya no garantiza su supervivencia, la estructura cambia desde adentro. Esta no es únicamente la historia de Fernando Galeano y Gerardo Moncada. Es la historia del momento en que Pablo Escobar dejó de ser solamente el jefe de una organización y comenzó a convertirse en una amenaza para sus propios socios. Es la historia de una purga, de una sospecha, de un dinero que, según distintas versiones, había sido ocultado o retenido. De una reunión convocada bajo una apariencia de confianza y de una decisión que terminaría ayudando a formar la coalición que persiguió a Escobar durante sus últimos meses. No vamos a contar este episodio como una guerra entre héroes y villanos. Galeano y Moncada no eran víctimas inocentes ajenas al narcotráfico. Las autoridades los vinculaban con el control de intereses económicos y operaciones del cartel de Medellín. Su poder también había crecido dentro de una estructura responsable de corrupción, amenazas y violencia. Pero reconocer su responsabilidad no cambia el significado histórico de lo ocurrido. La muerte de dos integrantes importantes de la organización mostró que Escobar ya no distinguía con claridad entre un enemigo real, un socio incómodo y una persona cuya riqueza despertaba su sospecha. El miedo que durante años había dirigido hacia el exterior comenzó a devorar el interior del cartel. El filósofo Thomas Hobbes escribió que, cuando no existe un poder común capaz de contener a los hombres, aparece una condición de desconfianza permanente. En el mundo de Escobar, la desconfianza ya no era una consecuencia del poder. Era el poder mismo. Quien dudaba podía morir. Quien protestaba
podía desaparecer. Quien acumulaba demasiado podía convertirse en sospechoso. Quien sobrevivía debía decidir rápidamente si seguía obedeciendo o buscaba protección en el enemigo. Ese mecanismo explica por qué la historia de Galeano y Moncada no termina dentro de la catedral. Allí comienza. Porque sus muertes no cerraron una disputa, abrieron una guerra. Según la prensa de la época, después de la entrega de Escobar en junio de 1991, Galeano y Moncada habían quedado al frente de importantes intereses económicos de la organización. Mientras Pablo permanecía recluido, ellos seguían operando en libertad. Eso significaba que manejaban recursos, contactos y actividades que no podían detenerse solamente porque el dirigente principal se encontrara en una cárcel. La catedral no había desactivado el cartel. Había cambiado la manera en que se distribuían sus funciones. Escobar seguía ejerciendo control desde la prisión, pero dependía de hombres que se encontraban afuera. Dependía de la información que le entregaban. Dependía del dinero que llegaba. Dependía de las cuotas que imponía. Dependía de la voluntad de antiguos socios para reconocer que, aunque estaba preso, seguía siendo el jefe. Durante un tiempo, esa relación funcionó, pero el equilibrio era frágil. Los hombres que estaban libres podían aumentar sus ingresos. Podían hacer negocios sin la exposición directa de Pablo. Podían sentir que eran ellos quienes asumían los riesgos cotidianos. Podían comenzar a considerar injustas las cantidades que Escobar exigía desde la catedral. Y Pablo podía interpretar cualquier diferencia como una traición. Una versión repetida por antiguos integrantes y reconstrucciones posteriores sostiene que Escobar elevó las contribuciones que exigía a sus socios. Otra señala que sus hombres encontraron una gran cantidad de dinero escondida en una propiedad relacionada con Galeano. También circularon versiones sobre robos, cuentas incompletas y dudas acerca de la verdadera lealtad de ambos. No todos los detalles pueden comprobarse con la misma certeza. Por eso debemos separar los hechos de las versiones. Lo que sí está documentado es que existía una disputa económica, que Galeano y Moncada fueron llamados a reunirse con Escobar, que ingresaron a la catedral, que fueron asesinados dentro del lugar, y que, después, sus familiares, socios y empleados se convirtieron en objetivos de una purga más amplia. El primer aprendizaje de esta historia es brutalmente sencillo. Pablo no destruyó a Galeano y Moncada porque fueran débiles. Los destruyó porque tenían poder, y al hacerlo enseñó a todos los demás que tener demasiado éxito dentro de su organización podía ser tan peligroso como traicionarlo. La pregunta ya no era quién seguía siendo leal. La pregunta era quién sería el próximo. Fernando Galeano y Gerardo Moncada pertenecían a una categoría poco visible dentro del cartel de Medellín. No eran figuras públicas como Pablo Escobar. No habían construido una identidad política. No aparecían constantemente frente a las cámaras. Su valor estaba en otra parte. Eran hombres que conocían la estructura, manejaban relaciones, controlaban recursos. Participaban en una red que dependía tanto de la clandestinidad como del dinero. Cuando Escobar se entregó el 19 de junio de 1991, el cartel no dejó de funcionar. La entrega fue presentada públicamente como un triunfo del Estado. Pero la catedral había sido construida bajo condiciones extraordinarias. Escobar se encontraba en una prisión cercana a su territorio, rodeado de hombres de confianza, con capacidad para recibir visitas y mantener contacto con el exterior. El gobierno podía decir que lo tenía encarcelado, pero la organización todavía reconocía su autoridad. Ese doble escenario produjo una tensión inevitable. Pablo estaba preso, pero seguía exigiendo obediencia. Sus socios estaban libres, pero continuaban entregando dinero a un hombre que ya no enfrentaba los mismos riesgos diarios.
Desde la perspectiva de Escobar, la situación era simple. Su entrega había protegido a la organización de una guerra aún mayor. Sus contactos, rutas y reputación seguían teniendo valor. Por lo tanto, quienes continuaban haciendo negocios debían pagar. Desde la perspectiva de algunos socios, la interpretación podía ser diferente. Ellos mantenían operaciones en movimiento. Ellos administraban recursos. Ellos asumían riesgos de captura. Ellos podían considerar que Pablo exigía demasiado desde una prisión construida a su medida. No conocemos cada conversación. No debemos inventarlas. Pero las tensiones económicas se hicieron visibles. Inside Crime, apoyándose en testimonios posteriores, ha señalado que las cuotas mensuales exigidas por Escobar aumentaron de forma drástica y que Galeano y Moncada estuvieron entre quienes protestaron. También aparece la versión de un escondite con una suma millonaria encontrada en una propiedad relacionada con Galeano. Esos relatos ayudan a entender la sospecha, pero deben presentarse como versiones atribuidas. La documentación contemporánea permite afirmar algo más sólido. Después de la entrega de Escobar, los Galeano y los Moncada controlaban intereses económicos importantes del cartel. Eso les daba poder. Y el poder dentro de una organización criminal raramente permanece estable. En estructuras legales, una disputa económica puede terminar en tribunales, arbitrajes o rupturas comerciales. En el mundo de Escobar no existía una institución neutral. No había un juez independiente al que pudieran acudir. No existía un contrato capaz de limitar la voluntad del jefe. La cárcel misma estaba bajo su influencia. La reunión con Pablo no ocurriría en un espacio donde las partes tuvieran la misma protección. Ocurriría en el territorio de Escobar. Ese detalle cambia todo. Según un testimonio atribuido años después a Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, él habría advertido a Fernando Galeano que no subiera a la catedral. Murillo trabajaba como jefe de seguridad de Galeano y desconfiaba de la convocatoria. Galeano, según esa versión, creía que Pablo no le haría daño. La confianza fue el puente que lo llevó hasta el lugar donde esa misma confianza dejaría de tener valor. Este punto es importante porque las organizaciones criminales suelen construir una idea de familia. Los integrantes se llaman hermanos, comparten fiestas, protegen a los hijos de otros miembros, financian problemas. Construyen lealtades personales que parecen más fuertes que una relación comercial. Pero esa familia tiene una condición. Existe mientras el poder central considere que cada miembro continúa siendo útil y obediente. Cuando aparece la sospecha, la palabra familia puede desaparecer en un instante. Fernando Galeano no subió a reunirse con un desconocido. Subió a ver a un antiguo socio. Gerardo Moncada tampoco entró a una cárcel controlada por un enemigo declarado. Entró a un lugar donde creía que todavía se podía negociar. La tragedia histórica de este episodio no está en presentar a los dos hombres como inocentes. Está en mostrar la lógica interna del poder criminal. Ellos habían ayudado a construir una estructura en la que la voluntad del jefe podía sustituir cualquier regla. Cuando esa voluntad se volvió contra ellos, ya no existía un límite que pudiera protegerlos. Es una de las ironías más profundas del crimen organizado. Quienes contribuyen a destruir las instituciones terminan dependiendo de la palabra de otros criminales. Y cuando esa palabra se rompe, no queda nada. La prensa de julio de 1992 comenzó a registrar desapariciones. Fernando Galeano fue citado. Después, otros familiares y socios recibieron llamadas. Algunos acudieron a lugares donde supuestamente negociarían la libertad de los primeros retenidos. También fueron capturados. Las autoridades hablaban de una confrontación interna.
los organismos de seguridad intentaban identificar cuerpos y reconstruir la secuencia. La información llegaba fragmentada. No existía una explicación oficial completa. Pero una conclusión comenzaba a instalarse. El cartel de Medellín estaba eliminando a parte de su propia estructura económica. No fue solamente un ataque contra dos hombres, fue una purga. Y las purgas producen dos resultados. El primero es inmediato. El jefe elimina a quienes considera una amenaza. El segundo aparece después. Todos los sobrevivientes entienden que pueden ser los próximos. Pablo logró el primer resultado, pero subestimó el segundo. Los hombres de Galeano y Moncada conocían rutas, propiedades, contactos y hábitos. Sabían cómo funcionaba la organización. Sabían quién protegía a quién. Sabían dónde podía esconderse el dinero. Sabían qué personas permanecían cerca de Escobar. Cuando el jefe destruyó a sus patronos, esas personas no desaparecieron. Quedaron libres, asustadas y en busca de aliados. Algunas tenían información, otras tenían hombres armados. Otras tenían relaciones con grupos enemigos, otras simplemente querían venganza. El historiador romano Tácito escribió: «Es propio de la naturaleza humana odiar a quien se ha herido». La frase parece contradictoria. Podríamos pensar que quien recibe el daño es quien debería odiar. Pero Tácito observaba algo más complejo. Quien comete una injusticia puede necesitar despreciar a su víctima para justificar lo que ha hecho. Escobar no solo sospechó de Galeano y Moncada. Necesitó convertirlos en traidores. Necesitó creer que merecían el castigo. Necesitó presentar la purga como una defensa del orden interno. Pero cada persona cercana a ellos veía otra cosa. Veía que años de colaboración no habían servido. Veía que el dinero podía provocar una sentencia. Veía que entrar a la catedral era entrar a un lugar sin retorno. Y empezaba a comprender que la única seguridad posible podía encontrarse fuera del cartel, incluso entre sus enemigos. Después de las muertes de Fernando Galeano y Gerardo Moncada, la reacción no fue inmediata ni uniforme. No apareció al día siguiente una organización perfectamente estructurada anunciando la caída de Escobar. Lo que apareció primero fue el miedo. Familias buscando información. Empleados intentando desaparecer. Guardaespaldas cambiando de lugar. Socios revisando sus lealtades. Personas que hasta entonces habían vivido bajo la protección del cartel de Medellín, descubriendo que esa protección podía convertirse en persecución. La prensa de la época informó que amigos y familiares de decenas de personas secuestradas o asesinadas por orden de Escobar estaban convirtiéndose en sus enemigos. Hombres que habían trabajado para el cartel empezaron a entregar información. No porque hubieran descubierto repentinamente una conciencia moral. Muchos lo hicieron por supervivencia, otros por venganza, otros porque sus propios intereses habían sido destruidos. Esta diferencia es importante. No debemos transformar a los enemigos de Pablo Escobar en defensores de la justicia. Algunos pertenecían a organizaciones criminales rivales. Otros tenían vínculos con grupos paramilitares. Otros buscaban recuperar bienes, proteger negocios o eliminar a un competidor. La coalición que se formaría contra Escobar no era moralmente limpia. Era una alianza de conveniencias, miedos y odios. Pero fue efectiva. Las muertes de Galeano y Moncada crearon un punto de encuentro entre personas que antes podían desconfiar unas de otras. El enemigo común era Pablo. Dentro de ese proceso aparece el nombre de Diego Fernando Murillo. Conocido más tarde como Don Berna, había trabajado cerca de Fernando Galeano. La ruptura lo empujó hacia el bando contrario.
También aparecen los hermanos Castaño, vinculados con estructuras paramilitares, y el Cartel de Cali, rival histórico de Escobar. Cada grupo tenía sus propias razones. Los hombres de Galeano y Moncada querían sobrevivir y vengar a sus jefes. Los Castaño veían en Escobar una amenaza y una oportunidad. El Cartel de Cali podía debilitar al principal rival. Algunas autoridades buscaban información que permitiera encontrar al fugitivo. Así comenzó a tomar forma un ecosistema de persecución. No era un único grupo perfectamente coordinado desde el principio. Era una red de intereses que se acercaban porque Pablo había creado demasiados enemigos al mismo tiempo. La historia suele llamar a una parte de esa alianza los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. El nombre apareció públicamente en febrero de 1993, cuando el grupo anunció acciones contra Escobar, sus colaboradores y sus bienes. Pero sus raíces se encuentran meses antes. Se encuentran en las personas que sobrevivieron a la purga, en los familiares de Galeano y Moncada, en los trabajadores que conocían la estructura, en los socios que buscaron protección del Cartel de Cali, en los paramilitares que ofrecieron capacidad de ataque, y en una decisión tomada dentro de la catedral. Los Pepes no surgieron porque el Estado colombiano hubiera construido una política transparente y legal para desmantelar el cartel. Surgieron en una zona oscura. Sus acciones incluyeron ataques, destrucción de propiedades y asesinatos. No representaban justicia, representaban venganza organizada. Este documental no puede presentar su aparición como una solución heroica, un grupo clandestino que persigue criminales mediante métodos criminales no repara el Estado de Derecho. Lo debilita de otra manera, pero su existencia demuestra hasta qué punto Escobar había perdido el control de las consecuencias. Durante años había utilizado el miedo para aislar a sus enemigos. Ahora, el miedo unía a quienes querían destruirlo. Durante años había atacado propiedades y familias para obligar a otros a ceder. Ahora sus adversarios aplicarían esa misma lógica contra él. Durante años había pagado informantes. Ahora, antiguos colaboradores entregaban información sobre su entorno. El método regresaba hacia su creador. La frase de Nietzsche resulta inevitable. Quien con monstruos lucha debe cuidarse de no convertirse también en monstruo. Pero en esta historia existe una variación más amarga. Quienes luchaban contra Escobar ya pertenecían, en muchos casos, al mismo universo de violencia. No se convirtieron en monstruos únicamente por perseguirlo. Ya habían participado en estructuras que utilizaban el miedo y la fuerza. La guerra contra Pablo no los purificó. Solo cambió la dirección de sus ataques. Esa realidad explica por qué el final del cartel de Medellín no produjo una paz inmediata. La caída de una organización dejó hombres, armas, redes y conocimientos que se reorganizaron bajo nuevos nombres. Personas que habían trabajado para Galeano y Moncada continuaron adquiriendo poder. Alianzas construidas para perseguir a Escobar sobrevivieron después de su muerte. La violencia no desapareció, cambió de estructura. Por eso este episodio no debe interpretarse únicamente como el comienzo de la caída de Pablo. También fue parte del origen de nuevas formas de criminalidad y control armado en Medellín. Las decisiones de Escobar tuvieron consecuencias que superaron su propia vida. Al eliminar a Galeano y Moncada, rompió el equilibrio interno del cartel. Al perseguir a sus familias y empleados, produjo una diáspora de información y resentimiento. Al convertir a antiguos socios en enemigos, facilitó alianzas que antes parecían improbables. Y al responder a cada amenaza con más violencia, reforzó la idea de que solo podía ser enfrentado mediante métodos igualmente clandestinos. Este es el centro moral de la historia.
Pablo no cayó porque un día el bien se organizó contra el mal. Cayó porque el Estado, sus rivales, antiguos socios, informantes y grupos armados comenzaron a cercarlo desde direcciones diferentes. Algunos actuaban dentro de la ley, otros no. Algunos buscaban justicia, otros buscaban venganza. Otros buscaban negocios, otros buscaban sobrevivir. La convergencia fue más poderosa que cualquiera de sus motivos individuales. Y esa convergencia comenzó cuando Pablo destruyó la confianza de sus propios hombres. En julio de 1992, el gobierno colombiano recibió información sobre lo ocurrido en la catedral. La posibilidad de que Escobar estuviera ordenando y ejecutando asesinatos dentro de una prisión bajo responsabilidad estatal hacía imposible mantener la apariencia de normalidad. La catedral ya había sido criticada por sus privilegios, pero la desaparición de Galeano y Moncada revelaba algo más grave. No era solamente una cárcel cómoda, era un centro de poder donde un prisionero podía llamar a hombres del exterior, interrogarlos, eliminarlos y ordenar operaciones posteriores. El Estado no podía seguir afirmando que tenía el control. La decisión de trasladar a Escobar a una instalación más segura llegó demasiado tarde. Cuando funcionarios ingresaron para ejecutar el traslado, Pablo y sus hombres reaccionaron. Hubo tensión, retenciones y una intervención militar. Escobar escapó la noche del 21 de julio. Así, las muertes de Galeano y Moncada produjeron una segunda consecuencia inesperada. No solo crearon enemigos privados, también obligaron al gobierno a actuar sobre la catedral. Y esa acción terminó devolviendo a Pablo a la clandestinidad. La decisión que supuestamente protegería su autoridad interna destruyó el acuerdo que le permitía vivir bajo condiciones favorables. Pablo eliminó a 2 socios porque temía perder dinero y control. Como resultado, perdió la cárcel que él mismo había diseñado. Perdió la apariencia de sometimiento. Perdió la relativa seguridad del encierro. Y regresó a una persecución nacional mucho más peligrosa. A veces el poder no cae por un gran golpe externo. Cae porque comienza a tomar decisiones que producen exactamente aquello que quería evitar. Escobar quería demostrar que nadie podía desafiarlo. Terminó demostrando que nadie estaba seguro cerca de él. Quería recuperar dinero. Terminó destruyendo redes que le generaban recursos. Quería conservar autoridad. Terminó provocando una coalición de enemigos. Quería controlar la catedral. Terminó huyendo de ella. La purga no fue una muestra de fuerza. Fue una señal de que el poder de Pablo Escobar había empezado a devorarse a sí mismo. Después de la fuga de la catedral, Pablo Escobar volvió a un mundo diferente. La primera vez que había sido perseguido, todavía contaba con una red más amplia de socios, propiedades, hombres de confianza y apoyos construidos durante años. Ahora regresaba a la clandestinidad después de haber atacado a una parte importante de esa misma red. No solo tenía al Estado detrás, también tenía antiguos colaboradores, familias con dinero, hombres que conocían sus hábitos, grupos armados con capacidad para perseguir propiedades y contactos, y un cartel de Cali dispuesto a financiar el debilitamiento de su rival. La fuga le devolvió movilidad, pero no le devolvió la confianza. Ese es el verdadero costo de las muertes de Galeano y Moncada. Cada persona cercana debía preguntarse si Pablo todavía era una fuente de protección o si se había convertido en la mayor amenaza. Los criminales suelen construir su autoridad mediante una promesa tácita. Obedece y estarás protegido. Entrega dinero y podrás seguir trabajando. Guarda silencio y tu familia estará segura. La purga rompió esa promesa. Galeano y Moncada habían obedecido durante años.
habían administrado intereses. Habían contribuido a la organización. Habían reconocido la autoridad de Escobar incluso después de su entrega. Y, aún así, fueron llamados a la catedral y no salieron. ¿Qué incentivo quedaba para la lealtad? Solo el miedo. Pero el miedo funciona mientras la persona perseguida no encuentre otro protector. Cuando aparecen aliados capaces de ofrecer armas, dinero o refugio, el miedo puede convertirse en información contra el antiguo jefe. Eso fue lo que ocurrió. Los antiguos hombres del cartel comenzaron a alimentar a sus enemigos con datos: un escondite, un familiar, una propiedad, un abogado, un contacto, un movimiento. Ninguna información aislada era suficiente, pero juntas reducían el espacio disponible para Escobar. Los Pepes atacaron bienes y personas relacionadas con su entorno. El bloque de búsqueda aumentó la presión oficial. Agencias estadounidenses apoyaron labores de inteligencia. El cartel de Cali aportó recursos a sus adversarios. La familia Castaño y otros actores armados participaron en la persecución clandestina. Era una combinación que ningún dirigente podía controlar completamente. Aquí debemos evitar una simplificación frecuente. No toda información contra Escobar llegó por un único canal. No toda operación oficial fue dirigida por los Pepes. No toda acción de los Pepes tuvo coordinación comprobada con autoridades. Las investigaciones y testimonios posteriores han abierto debates sobre relaciones, intercambios de información y tolerancia. Pero convertir todas esas conexiones en una sola conspiración perfectamente documentada sería irresponsable. Lo que sí puede afirmarse es que existía una frontera borrosa. Personas que perseguían a Escobar desde la legalidad podían beneficiarse de información obtenida por actores ilegales. Actores ilegales podían interpretar la presión oficial como una oportunidad. Enemigos del cartel podían tener intereses coincidentes sin compartir una estructura formal. Y en medio de esa zona gris, Pablo perdía hombres y propiedades. La caída fue gradual. No ocurrió en una sola noche. Cada arresto reducía su círculo. Cada ataque contra una propiedad eliminaba un lugar de apoyo. Cada colaborador que desertaba aumentaba la incertidumbre. Cada llamada se volvía un riesgo. Cada encuentro podía ser una trampa. La misma desconfianza que había llevado a Pablo a eliminar a Galeano y Moncada ahora dominaba su vida. No podía confiar plenamente en mensajeros. No podía permanecer demasiado tiempo en un lugar. No podía saber qué antiguo empleado entregaba información. El castigo que había impuesto a otros regresaba convertido en aislamiento. Hannah Arendt escribió que el poder surge cuando las personas actúan juntas, mientras la violencia aparece cuando ese poder comienza a fallar. La historia de Escobar confirma esa diferencia. Durante sus años de ascenso, su fuerza no dependió únicamente de matar. Dependió de alianzas, de personas que cooperaban, de redes que cumplían funciones, de familias que protegían intereses, de empleados que guardaban silencio, de socios que aceptaban su liderazgo. Cuando esa acción conjunta empezó a romperse, Pablo recurrió cada vez más a la violencia. Pero la violencia no reconstruyó la confianza. La destruyó más. Galeano y Moncada son el ejemplo perfecto. Pablo podía ordenar sus muertes. Eso demostraba capacidad de coerción. Pero no podía obligar a sus familiares y empleados a sentir la misma lealtad después. No podía borrar la memoria de quienes los conocían. No podía impedir que el miedo buscara aliados. No podía convertir una ejecución en confianza renovada. La violencia resolvió el problema inmediato y multiplicó todos los problemas posteriores. También existe una dimensión humana que debemos observar:
Las familias de Galeano y Moncada no eran únicamente extensiones abstractas del cartel. Eran personas que recibieron noticias fragmentadas, que buscaron respuestas, que comprendieron que entrar en contacto con Escobar podía ser mortal, que tuvieron que decidir si huir, negociar, ocultarse o unirse a enemigos. Pero esa humanidad tampoco debe convertirse en absolución. Parte de esas familias había vivido de riquezas relacionadas con el narcotráfico. Algunos de sus integrantes continuaron dentro de estructuras criminales. Otros participaron en venganzas. La condición de perseguidos no borró automáticamente responsabilidades anteriores. Esta historia está llena de personas que fueron, en momentos distintos, victimarios y víctimas. Ese es uno de los aspectos más difíciles de contar. Una persona puede ayudar a construir una organización violenta y después sufrir la violencia de esa misma organización. Su sufrimiento es real. Su responsabilidad también. No debemos elegir una sola parte. Fernando Galeano y Gerardo Moncada participaron en el cartel de Medellín. Se beneficiaron del poder de la estructura. Ayudaron a mantener intereses económicos y finalmente quedaron atrapados dentro de la lógica que habían contribuido a sostener. La ausencia de instituciones dentro de ese mundo significaba que cualquier disputa terminaba dependiendo de la fuerza. Cuando Pablo decidió que habían traicionado su confianza, no existía defensa. Cuando sus hombres decidieron vengarse, tampoco buscaron tribunales. Buscaron armas, aliados y objetivos. El ciclo continuó. Por eso el verdadero tema de este documental no es la traición, es la destrucción de cualquier regla. Escobar había construido una prisión donde él decidía quién entraba, quién salía y qué ocurría dentro. Había convertido un acuerdo con el Estado en una extensión de su autoridad. Cuando utilizó ese espacio para eliminar socios, mostró qué ocurre cuando una persona no encuentra límites. La arbitrariedad se vuelve normal. La sospecha se vuelve prueba. La voluntad del jefe se vuelve sentencia. Y el miedo reemplaza toda idea de justicia. Pero el poder arbitrario tiene una debilidad. Quienes están cerca pueden obedecer por conveniencia. Cuando la conveniencia desaparece, también desaparece la obediencia. Pablo creyó que los hombres del cartel le pertenecían. En realidad, muchos permanecían mientras la relación les ofreciera protección y ganancias. Al destruir ambas cosas, liberó su resentimiento. La historia de Galeano y Moncada no muestra que el crimen organizado tenga códigos firmes. Muestra lo contrario. Los llamados códigos existen mientras el poder los considera útiles. La amistad existe mientras no interfiera con el dinero. La familia existe mientras no cuestione al jefe. La lealtad existe mientras nadie sospeche de ella. Y cuando todo depende de una sola voluntad, ninguna promesa es estable. A finales de 1993, Pablo Escobar era un hombre cercado. Seguía siendo peligroso. Todavía conservaba contactos. Todavía podía ordenar acciones. Todavía tenía dinero y personas dispuestas a ayudarlo. Pero ya no dirigía la misma estructura. Gustavo Gaviria había muerto. Fernando Galeano y Gerardo Moncada habían sido eliminados por su propia orden. Otros socios se habían apartado. Familias enteras se habían convertido en enemigas. Los Pepes atacaban su entorno. El cartel de Cali financiaba a sus perseguidores. El bloque de búsqueda reducía sus espacios. El poder que durante años había parecido concentrarse alrededor de Pablo se fragmentaba. No fue una sola traición la que lo dejó solo. Fue una cadena de decisiones. Cada sospecha reducía su círculo. Cada castigo producía nuevos enemigos. Cada demostración de fuerza eliminaba a alguien que podía haberle sido útil.
Cada venganza reforzaba el deseo de venganza de otros. Así llegamos a la pregunta inicial. ¿Cuál fue la decisión que convirtió a los hombres de Pablo Escobar en sus perseguidores? La respuesta es la purga iniciada con Fernando Galeano y Gerardo Moncada. No porque todos los enemigos de Pablo nacieran en ese momento. Ya existían el Estado, el Cartel de Cali, familias afectadas, policías, periodistas, jueces y ciudadanos que habían sufrido su violencia. Pero las muertes dentro de la catedral cambiaron la naturaleza de la persecución. Hasta entonces, Escobar podía presentar la guerra como un enfrentamiento entre su organización y fuerzas externas. Después, la guerra también surgía desde su interior. Los hombres que conocían la estructura comenzaron a usar ese conocimiento en su contra. Los perseguidos ya no eran únicamente víctimas ajenas al cartel. Eran personas que habían participado en él. La decisión mostró que el poder de Escobar había dejado de proteger incluso a quienes ayudaban a sostenerlo. Y eso produjo una ruptura irreversible. Pablo eliminó a Galeano y Moncada porque sospechaba que ocultaban dinero o desafiaban su autoridad. No podemos afirmar con certeza todos los detalles de la disputa. Las versiones varían, pero el resultado es indiscutible. 2 socios entraron a la catedral y no regresaron. Sus familias y hombres fueron perseguidos. El gobierno decidió trasladar a Escobar. Pablo escapó. Los sobrevivientes buscaron alianzas. Los Pepes aparecieron públicamente meses después, y la persecución contra Escobar adquirió una intensidad nueva. Una decisión dentro de una cárcel terminó alterando el equilibrio del crimen organizado en Colombia. También reveló algo sobre Pablo. Durante años había entendido que el poder necesitaba recompensas, dinero, protección, prestigio, acceso, pero en la catedral pareció creer que el miedo podía reemplazar todo lo demás. Ese fue su error. El miedo puede obligar a obedecer durante un tiempo, pero no produce confianza, no produce compromiso, no produce estabilidad, solo produce silencio, mientras la persona no encuentra una salida. Galeano y Moncada no encontraron esa salida. Sus hombres sí, y la utilizaron para perseguir al antiguo jefe. La reflexión final no debe convertir a los muertos en mártires. No lo fueron. Eran integrantes importantes de una organización criminal. Su historia pertenece al mismo mundo de riqueza ilegal, corrupción y violencia que ayudó a fortalecer a Escobar. Pero precisamente por eso, su final resulta tan revelador. No fueron destruidos por una institución que investigó sus delitos. Fueron destruidos por el sistema arbitrario al que habían servido. El cartel prometía protección. Terminó ofreciendo sospecha. Prometía riqueza. Terminó convirtiendo la riqueza en motivo de muerte. Prometía lealtad. Terminó castigando incluso a quienes habían sido leales durante años. La organización se volvió contra sí misma. Y cuando eso ocurre, el enemigo ya no necesita penetrar desde afuera. La información sale sola. Los resentimientos buscan aliados. Las familias buscan venganza. Los hombres cambian de bando. Las propiedades se convierten en objetivos. El poder comienza a desmoronarse desde el centro. El escritor William Shakespeare escribió en Julio César: «Los hombres son dueños de sus destinos». La frase puede parecer demasiado sencilla para una historia llena de estructuras, presiones y violencia. Nadie controla todas las circunstancias. Pero Pablo sí tomó decisiones. Decidió exigir, decidió sospechar, decidió convocar, decidió eliminar, decidió perseguir a los cercanos de sus antiguos socios. Y cada una de esas decisiones redujo el futuro disponible para él. No cayó únicamente
porque sus enemigos fueran poderosos. Ayudó a hacerlos poderosos. No quedó aislado únicamente porque la policía cerrara el cerco. También destruyó a quienes podían mantenerlo acompañado. No perdió la catedral únicamente por una decisión del gobierno. Convirtió la prisión en un lugar tan indefendible que el gobierno ya no podía sostener la farsa. No creó él solo a los Pepes, pero les entregó una razón: hombres, información y resentimiento. Esa es la dimensión más importante del episodio. La violencia no solo daña a la víctima inmediata, también reorganiza el futuro, cambia lealtades, produce nuevas alianzas, destruye acuerdos, convierte empleados en informantes, convierte socios en enemigos, convierte miedo en venganza. Galeano y Moncada desaparecieron dentro de la catedral, pero las consecuencias de sus muertes siguieron creciendo fuera de ella, durante meses, hasta alcanzar propiedades, familiares, colaboradores y escondites de Escobar, hasta dejarlo con un círculo cada vez más pequeño, hasta convertir su nombre en el objetivo común de fuerzas que jamás habrían confiado entre sí bajo otras circunstancias. Por eso el título de esta historia no debe ser solamente la muerte de dos socios. Debe ser la decisión que dejó solo a Pablo Escobar. Después de conocer los hechos, quiero plantearte una pregunta difícil. ¿Crees que Escobar eliminó a Galeano y Moncada porque realmente representaban una amenaza? ¿O piensas que la sospecha, el dinero y la necesidad de demostrar autoridad lo llevaron a destruir a dos hombres cuya lealtad todavía podía resultarle útil? Quiero leer argumentos, no respuestas rápidas, porque entender esta historia exige evitar dos errores. El primero es creer que Galeano y Moncada eran inocentes. No lo eran. El segundo es creer que, por ser criminales, sus muertes no tuvieron consecuencias políticas e históricas. Las tuvieron. Sus muertes ayudaron a romper el cartel de Medellín, contribuyeron a la fuga de Escobar, alimentaron el surgimiento de los Pepes y convirtieron una disputa económica en una guerra interna. Este canal no existe para admirar la crueldad de Pablo Escobar. Existe para mostrar el costo de sus decisiones. La catedral parecía el lugar donde había asegurado su poder. Terminó siendo el lugar donde comenzó a perderlo. Fernando Galeano y Gerardo Moncada subieron creyendo que todavía estaban entrando a una reunión entre socios. En realidad, estaban entrando al momento que cambiaría la historia del cartel. Pablo Escobar quiso demostrar que nadie podía desafiarlo, y terminó enseñando a todos que nadie podía confiar en él.